¡75 aniversario de Warner! Los reyes de la taquilla. You ever go to movies? I really don't care for movies. They make everything seem so close up. Me encanta la experiencia de ir al cine. Creo que es una experiencia en grupo. Quieres sentir la presencia de la otra gente. Me retrotraigo a cuando era un chaval, cuando las películas te dejaban como ido. Me encantan las grandes películas de Hollywood. Creo que ese fue el gancho de la originalidad. Quiero decir, hay un tipo de película que nadie puede hacer excepto Hollywood. Creo que la clave para conseguir esa clase de enorme éxito de taquilla que sucede cada año está en poner el mismo cuidado que se le da a una pequeña pieza de autor en un éxito de taquilla, solo que con más cosas explotando. Es tan simple como es. Realmente tenemos que atraparlos, tenemos que alucinarlos, tenemos que sentarlos en las salas y ponerles un cinturón de seguridad y aguantar hasta que la película despega. I hate when people talk during the movie. Cuando se dice la palabra blockbuster o éxito de taquilla, la mayoría de la gente piensa en grandes películas llamativas que han costado mucho dinero, o incluso más que eso. Pero la idea detrás de estos éxitos lleva ya mucho tiempo entre nosotros. La palabra blockbuster se utilizó por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial para describir una bomba que podía arrasar un bloque de una ciudad. Hoy en día significa algo ligeramente distinto, pero el efecto sigue siendo bastante parecido. Se hizo popular como término de cine en los años 70 para describir el éxito estremecedor de filmes como El Exorcista o El Coloso en llamas. Pero siempre ha habido grandes películas que parecían explotar en escena con fuerza propia, ya fuera a través de grandes recaudaciones en taquilla, grandes efectos, grandes estrellas o simplemente grandes ideas. Estas películas fueron acontecimientos en su época. Cuando llegaron a las salas fue como si una bomba hubiera estallado, solo que el impacto fue más grande que cualquier bloque de ciudad. El cine se convierte en un evento cultural cuando es eterno y trata de un asunto o de un tema que es parte de la cultura popular mundial en una época determinada. Un espectáculo cinematográfico se convierte bastante a menudo en un asunto tan desbordante que no pensamos que se pudiera haber conseguido. Son espectáculos que a causa de que cuestan tanto dinero dices, tengo que ver esto porque se han gastado todo el capital del planeta. Ya no queda dinero en Estados Unidos, así que tenemos que ver este acontecimiento porque todos estamos sin blanca. Otras veces, dos actores se juntan y tenemos que verlos. Es una situación que desborda la realidad y de la cual todos queremos formar parte. I ain't no psycho, man. You're a disease, and I'm the cure. No creo que nadie tenga la fórmula de cómo hacer un éxito de taquilla. Tienes que romper barreras y darles algo que quizá no hayan visto antes. Easy, miss. I've got you. You've got me. Who's got you? No hay cosas seguras en el negocio del cine, pero Warner Brothers ha encontrado con regularidad el éxito en taquilla con un género en particular, las películas de acción. Las películas de la Warner Bros. Son únicas porque tienen un sentido de la kinesis o movimiento y de la acción constante.
La acción nunca se detiene. Esa fue la verdadera gloria de las películas de la Warner. Ofrecían una clase de energía que ningún otro estudio tenía. Y lo cierto es que nunca cejaron en su empeño. Siempre llevaron ese género en particular a nuevas y más altas cotas. Arma Letal lanzó una de las series de éxitos rotundos de taquilla más logradas en la reciente historia de Hollywood y prácticamente inventó las películas de acción de colegas. Me han enviado todos los guiones de acción imaginables. Los tíos realmente eran de 2 dimensiones, pero encontré que el tipo en el guión de Arma Letal no era tan bidimensional. Había otras cosas en él. De hecho, estaba sufriendo casi un ataque de nervios, ¿sabe? You coming in? Come on, I'm going in. I'm jumping! Do you really want to jump? Do you want to? Well, then that's fine with me. Come on, let's do it. Let's do it. I want to do it. I want to do it. What do you mean? Este tipo tiene lo que hay que tener para ser un héroe. Lo encuentra en sí mismo. Y el público va con eso, porque dice, sabía que podía hacerlo. Recuerdo que cuando terminamos Arma Letal, la gente me decía, sabía que no estaba loco. Pues claro que no estaba loco. Se ponía una pistola en la boca y estaba a punto de volarse los sesos, pero entonces se daba cuenta de que tenía mucho por lo que vivir. No me podrías meter en una sala donde estén poniendo una película de acción. Odio las películas de acción. Lo que fue emocionante para mí fue que al año siguiente se me acercó una mujer joven, debía tener, no sé, unos 19 o 20 años, y me dijo, René, me encantaste en esa película. Me empezaron a decir muchas cosas así después de estrenarse la película. Creo que está bien que las mujeres vean a alguien igual a ellas en la pantalla. En cierto sentido, todos nosotros, no solo las mujeres, nos sentimos un poco indefensos. Así que creo que está bien poder tener un cierto control en esa área. Simplemente es cuestión de química que haya una pareja en este tipo de películas de éxito. Ya se trate de un equipo de 2 tipos, 2 polis, chico y chica. El chico que consigue a la chica. Así será una bomba. Antes eran muchos efectos especiales. Pero una vez que todo el mundo empezó a acostumbrarse a ellos de verdad, tuvieron que recurrir a otra cosa como los buenos personajes. La química que él y Harrison tenían juntos es lo que realmente hizo que funcionara. Es un hombre normal, maravilloso y vulnerable que tiene carisma y estilo. E interpreta a un doctor, un cirujano. Fue un papel perfecto para él. When I came home, there was a man in my house. I fought with this man. He had a mechanical arm. You find this man. You find this man. No hay nada más enervante que ser acusado de algo que no has hecho. Ahora este hombre se ve inmerso en una venganza no solo para verse libre, sino para enmendar esa situación, y nosotros le empujamos. Él está cansado, destrozado, y básicamente se cuestiona su fortaleza y su habilidad para lograrlo. El público se arrima a él. Entonces el film cobra vida por sí mismo. Give it up. It's time to stop running. Tommy era como una fuerza de la naturaleza, simplemente estaba haciendo su trabajo. Entonces, al final de la película te das cuenta de que realmente le preocupa el viaje por el que ha pasado este hombre. Tienes esa química entre los dos que la verdad nadie esperaba. Así que aparece esa clase de esperanza que un thriller de mucha tensión raramente tiene. Las películas de acción son los éxitos de taquilla de los 90 y nuestra fascinación por los héroes de acción es algo típico de nuestros tiempos. El intérprete de acción tiene que ir al grano. Baja, se ensucia y se enfrenta al mal a un nivel muy elemental. Así que bastante a menudo invertimos mucho en nuestros personajes de acción, porque en cierto sentido son los que llevan a cabo nuestros deseos y necesidades. Los espectadores quieren ver a gente a la que puedan animar y con los que puedan contar en un formato básico de género de acción, donde va a haber un tipo bueno y uno malo. Tienes tu bebida en el sujetavasos y tus palomitas. El tipo bueno gana y tú piensas, bueno, vamos a pillar algo de comer. En las películas de Warner Brothers no ha sido siempre fácil saber quiénes eran los tipos buenos y las apariencias pueden engañar. Hey, what's your name anyhow? Clyde Barron. Hi, I'm Bonnie Parker. Pleased to meet you.
Una película no tiene por qué tener escenas peligrosas alucinantes y efectos pirotécnicos de alto voltaje para lograr que sea un éxito de taquilla. La definición de la palabra blockbuster es algo de gran poder, un acontecimiento. Eso ciertamente se aplica a algunos de los filmes más explosivos de la Warner. Ellos han utilizado lenguaje y argumentos en vez de efectos especiales con el fin de entusiasmar al público. Desde los primeros días de los estudios, estas películas han puesto a prueba los límites del buen negocio y el buen gusto con continuos éxitos de taquilla. En 1933, Hollywood comenzó una batalla con los censores que se extendería a lo largo de más de 3 décadas. Todas las películas que salían de los estudios debían pasar por la inspección de las oficinas del Código de Producción. Pero sobre los años 50, los realizadores empezaron a buscar maneras de engañar al sistema. Un tranvía llamado Deseo había obtenido en Broadway un tremendo éxito, pero todos los estudios de la ciudad temían llevar a la pantalla la controvertida historia. Todos los estudios excepto uno. Estela. O sea, él revolucionó la ropa interior. Quedaron para siempre las camisetas sin mangas. Todos los italianos salieron a comprarse una después de aquello. Se convirtió en algo habitual. Un tranvía llamado Deseo. Esta película fue revolucionaria. Quiero decir en términos de actuación, de las traiciones y de la conciencia social de ese film. I never did care for wishy-washy people. That was why when you walked in here last night, I said to myself, my sister has married a man. Of course, that was all I could tell about. How about cutting a Reebok? Realmente hablaba de la manera en que las mujeres eran tratadas, de la forma en que los hombres eran los amos de sus propios dominios. O sea, aunque al final se les atara, no importaba, eran los reyes de su propio mundo. Todo eso ha cambiado. O sea, si hicieras eso hoy, tendrías a la gente manifestándose en las salas. My place is all cleared up now. You want me to clear yours? Como estaba predicho, el tranvía levantó olas de protesta entre los censores de la época. Se hicieron algunos cortes para aplacar a los poderosos censores, pero los realizadores pelearon para no omitir la conflictiva escena de la violación. La escena se quedó y la película promovió un gran avance hacia el final de la censura. Además, se convirtió en un éxito de taquilla para su día. Supongo que una película se convierte en un acontecimiento cultural cuando llega a ser uno de los iconos cinematográficos o una de las películas que definen una generación o un momento en el tiempo. This here's Miss Bonnie Parker. Glad to meet you. I'm Clyde Barron. Clyde. We robbed banks. En Bonnie y Clyde aparecen muchas armas y persecuciones de coches. Eso no fue lo que la convirtió en un éxito de taquilla. Atrajo la atención del público y recaudó millones porque nadie hasta el momento había visto una cosa como aquella. Cuando piensas en Bonnie y Clyde, ves que es la típica clase de película que la Warner hubiera hecho con orgullo en los años 30. Pero en aquella época, se realizó en 1966-67, Jack Warner sentía una tremenda hostilidad hacia ella. Querido Walter, he terminado de leer Bonnie y Clyde y no puedo entender dónde están los valores de entretenimiento en esta historia. ¿Quién quiere ver el ascenso y caída de una pareja de ratas? Lamento no haber leído el guión antes de decir que sí. Esa era se cerró con Cagney, Jack Warner. Cuando Jack Warner vio la película quiso enterrarla, lo mismo quisieron muchos críticos y casi lo lograron. Una crítica de cine, Pauline Kael, ensalzó el filme por la descarada yuxtaposición de violencia y humor. Ella lo llamó una obra de arte. Esa crítica ayudó a inclinar la balanza a favor de Bonnie y Clyde. La película que había estado cercana a la muerte resucitó para lograr críticas entusiastas y 10 candidaturas a los premios de la Academia. Continuaría así hasta convertirse en uno de los éxitos de taquilla más grandes de la década. Una vez más, un pequeño esfuerzo para romper barreras había dado sus frutos. Yo diría que fue una de las películas cumbre de lo que podríamos llamar la era de antihéroes del cine americano. Un cine donde la gente que apoyabas era despreciable.
La verdad es que fue la primera vez que tuve una sensación muy intensa por la manera en que esa película manipuló mis emociones. Yo nací para que me gustaran esos personajes, pero al rato empezaban a morir. Recuerdo un momento sentado en la sala que dije, esto sí que es fuerte. Hacer películas que sean fuertes, sorprendentes y a veces incluso impactantes ha formado siempre parte de la ecuación para lograr éxitos en la taquilla. Estas cualidades pueden transformar incluso un género familiar como las películas del oeste en todo un acontecimiento, un filme que resonará durante décadas. Grupo Salvaje fue ese tipo de acontecimiento de taquilla. La película reavivó el grado de violencia y se ganó inicialmente una clasificación para adultos, una sentencia de muerte para cualquier película. Unos pocos recortes prudenciales más tarde, la película consiguió una clasificación de no aconsejada para menores, pero continúa siendo uno de los westerns más innovadores que se hayan hecho. Get rid of anybody. We're gonna stick together just like it used to be. When you side with a man, you stay with him, and if you can't do that, you're like some animal. You're finished. We're finished. All of us. La evolución de la película de acción. Supongo que eso se puede ver en Grupo Salvaje, donde se ha creado un puñado de personajes que no son nada normales. Estos son malos tipos a los que se junta para hacer un trabajo y encuentran una cierta base moral en sus personajes. Esa base moral les lleva a un lugar donde toman una decisión para esencialmente terminar con sus vidas con el fin de hacer lo correcto. Ver a esos viejos tipos entrar ahí para llevar a cabo su último gran trabajo fue muy simbólico en cierto sentido. Estos hombres habían aparecido en famosas películas del oeste atrás en el tiempo. Debió de ser ciertamente raro para ellos hacer esta especie de western al límite. Obviamente a Sam Peckinpah siempre se le ha conocido por las imágenes ultraviolentas de sus películas, pero con Grupo Salvaje fue más lejos de lo que había hecho nadie. Recuerdo el impacto que me produjo el filme. Para la Warner, la violencia atrevida no ha sido exclusiva de las cintas de gángsteres y del oeste. Algunos de los argumentos más impactantes se han situado en los ambientes más civilizados. Cuando hablas de las películas familiares no se piensa necesariamente en éxitos de taquilla. La mayoría de la gente piensa en algo divertido que a menudo trae consigo un animal adorable o un crío mono, pero no en Warner Brothers. Tear me to pieces all night. That's perfectly okay. That's all right. You can stand it. I cannot stand it. You can stand it. You married me for it. All my life I had to fight. I had to fight my daddy. I had to fight my uncles. I had to fight my brothers. Girl, child ain't safe in a family man's. But I ain't never thought I had to fight in my own house. El estudio más conocido por sus películas de acción, urbanas, descarnadas, ha estado igualmente en la vanguardia cuando se ha tratado de películas familiares. Estos filmes no encajan en la imagen clásica de éxito de taquilla con costosos efectos especiales y escenas peligrosas, espeluznantes. Pero todos ellos han causado sensación al tratar tipos de temas familiares que raramente se ven en la gran pantalla. Estas películas fueron acontecimientos y la imagen de la familia americana nunca ha vuelto a ser la misma desde entonces. Creo que lo que ves con la Warner en los años 50 es un intento de adaptarse a una nueva cultura, un nuevo mercado y una nueva industria, con filmes como Gigante, que es una película épica y larga. Una película realizada con un particular estilo por George Stevens, que creo que se podría decir que probablemente era el director más opuesto a la Warner de los que había. Tras 4 décadas de responsable de uno de los grandes estudios, Jack Warner no estaba acostumbrado a tratar con un director que no era del estilo de la Warner. George Stevens hacía toma tras toma de cada escena y pronto el filme se pasó de previsión de tiempo y de presupuesto. A Jack no le hacía gracia. Disfrutaba con Jack Warner, era un hombre encantador. George Stevens le echó del plató de Gigante y le dijo que se volviese a su despacho. Le dijo que Stevens no entraba en su despacho y le observaba trabajar, así que ¿por qué se le debería permitir acercarse y observar el trabajo de Stevens? Se trataba del film más caro realizado hasta la época. Era enorme. Cuando tienes 13 escenarios distintos, llenos de decorados, es decir, construimos la mansión por dentro y por fuera, era simplemente asombroso.
Aunque no era un filme de acción, Gigante posee todas las marcas de un éxito de taquilla tradicional. Un gran presupuesto, grandes estrellas, una buena recaudación y grandes temas, incluidos el clasismo, el sexismo y el racismo. Para mí, la cuestión con Gigante es, por supuesto, el descubrimiento de James Dean. Es la extraordinaria interpretación de un actor de 24 años que murió a las pocas semanas de haber terminado la película. Para mí, la escena del film es cuando el personaje de James Dean saca petróleo cuando nadie pensaba que lo conseguiría y se presenta en la casa de Rock Hudson, en su rancho, borracho, eufórico, y está allí de pie diciendo: lo conseguí. Mi pozo está produciendo. Soy tan bueno como tú, soy tan rico como tú. Welcome in, babe. Fine. Why, that's wonderful, Jen. I'm a rich boy. Me, I'm gonna have more money than you ever thought you could have. You and all the rest of you stinking sons of Benedicts. Es la historia de la separación de clases y lo devastador que podía ser. Incluso con sus 3 horas y 21 minutos y la película de mayor presupuesto de la Warner hasta la fecha, Gigante se convirtió en uno de los éxitos de taquilla más importantes de su tiempo. El preestreno en sí fue un acontecimiento de proporciones épicas. In Hollywood, a new high for glamour is reached as Warner Brothers premieres George Stevens' production Giant. Hollywood has never seen such multicolored splendor as this blazing occasion. Proud of this mighty contribution to the screen is Warner Brothers president, Jack L. Warner. 10 años más tarde, Jack se sentiría aún más orgulloso de otro drama familiar de la Warner, protagonizado también por la atractiva Elizabeth Taylor. Ambos, la película y la estrella, conducirían al estudio a una nueva dirección. Well, aren't you going to apologize? It wasn't my fault. The road should have been straight. Not that, for making her throw up. I did not make her throw up. You most certainly did. I did not? Well, who do you think did? Sexy back there? You think he made his own wife sick? Well, you make me sick. That's different. Me encanta Virginia Woolf. Estabas magnetizado y para mí fue otra de esas películas donde ves hacer cosas que nunca le habías visto hacer a Elizabeth Taylor. Ella levantaba el cuello y tú no podías apartar la mirada. Realmente fue divertido verla. I'm loud and I'm vulgar and I wear the pants in the house because somebody's got to. But I am not a monster. I'm not. Virginia Woolf fue una película muy interesante porque ves cómo se deterioran relaciones como esa en la vida. Cuando se escribió fue muy perspicaz, creo. Las constantes palizas entre ellos, donde captas las debilidades de una persona y te recuerdan a las de un pájaro, que cuando uno está herido el resto de ellos lo matan. Eso es lo que más o menos estaban haciendo el uno al otro. Los censores lucharon con uñas y dientes con Jack por el lenguaje obsceno de Quien teme a Virginia Woolf. Jack no solo ganó la batalla, sino la guerra también. Como resultado de ese filme, los anticuados censores del código de producción fueron oficialmente disueltos y el sistema de clasificación que tenemos hoy en día se impuso en su lugar. Por esa razón, Jack Warner ha sido llamado el verdadero padre del sistema de clasificación de películas. Las películas donde puedes sentir que hay cierta sensación de realidad te enganchan a lo largo de toda la historia. Let us stay, please, let us stay. I'll do anything for you. Let us stay. La realidad ha sido siempre el fuerte de Warner Brothers, pero no importa lo realista que sea la historia. Realizar una película sobre una familia pobre y con problemas del sur no parece que sea una garantía de éxito. Pero a pesar del tema, el color púrpura significó un gran éxito comercial para uno de los directores más taquilleros de Hollywood, Steven Spielberg. En lo más profundo de cada realizador, ya tenga el don para lograr éxitos de taquilla o no, hay una necesidad de estar en contacto con esa parte de él que reclama ser un intérprete de la sociedad. You can't cuss nobody. Look at you. You're black, you're poor, you're ugly, you're a woman, you're nothing at all. You do right by me. Everything you even think about gonna fail. Podías ponerte a ti mismo en el dilema del personaje de Whoopi Goldberg.
Vivir a través de sus pruebas y tribulaciones te hace mejor persona, porque te hace relajarte emocionalmente y de repente te encuentras reprimiendo una lágrima o con un nudo en la garganta. Eso activa tus propias emociones. I may even be ugly, but dear God, I'm here. I'm here. El cine no solo tiene el poder de tocarnos en el aspecto emocional, también nos puede enseñar sobre nuestra historia y sobre nosotros mismos. You're not an American. You're an African who happens to be in America. You have to understand the difference. We didn't come over on the Nita, the Pinta, and the whatchamacallit. We didn't land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on us. Hacer que una película se convierta en un éxito de taquilla no significa siempre hacer historia. A veces se trata más bien de enseñarla. Warner Brothers aprendió pronto que algunas de las mejores ideas venían directamente en las páginas de los periódicos o en el interior de un libro de historia. De la misma manera que hay películas que arrasan, también hay acontecimientos históricos con esa facultad. Sucesos que son tan trascendentales que cambiaron el rumbo de la historia para siempre. Para este estudio, realizar películas sobre la vida misma ha significado a menudo un verdadero éxito. Son películas de actualidad, oportunas, filmes que se sacaban de los titulares, y muchas de las fuentes estaban basadas en la realidad. En los primeros años 30, antes de que el término blockbuster tuviera significado alguno en Hollywood, la Warner realizaba películas sobre sucesos que se hablaban, se debatían, se criticaban y se veneraban. No use arguing with you. Force is the only language you will understand. And we'll speak to you in your own language soon enough. We don't want any isms in this country except Americanism. If you guys don't like it here, wait a minute. Confessions of a Nazi Spy contaba la verdadera historia de un círculo de espías nazis descubiertos por agentes del FBI justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El filme fue considerado extraordinariamente impactante en una época en la que poco se sabía acerca de Hitler y los nazis. Esa película ayudó a fijar los niveles de cine verídico con conciencia social por los que fue conocido Warner Brothers. Una reputación que el estudio no ha olvidado. Before there was any such thing as a Republican or a Democrat, we were black. Before there was any such thing as a Jew or a Christian, we were black people. In fact, before there was any such place as America, we were black. And after America has long passed from the scene, there will still be black people. Creo que lo que Malcolm X nos permitió hacer es documentar un momento histórico que nunca llegó a su justo fin, porque lo mataron. Malcolm X, la película, es un ejemplo perfecto del uso del cine al más alto nivel. Malcolm X es un personaje fascinante, aunque yo pensé que nunca alcanzaría proporciones heroicas por la manera en que la política había sido establecida. Hace falta un realizador valiente y un estudio para decir: adelante, vamos a hacer este ambicioso proyecto que puede atraer al público o no, pero que es una historia que merece ser contada. Un éxito de taquilla es algo poderoso, aunque a veces la cosa más poderosa que puede hacer una película es sacar a la luz un periodo olvidado de la historia y forzar a los espectadores a prestar atención. Creo que Los gritos del silencio sobresalió en una época a principios de los años 80 cuando ya no se hacía ese tipo de películas. Tiene el grado de una obra seria de investigación, digamos, donde además están dando algo de información o de enseñanza y compartes la historia contemporánea. Esas películas ya no se hacen. Creo que Los gritos del silencio es básicamente para mostrarnos y en cierto sentido documentar las atrocidades que tuvieron lugar, que nosotros realmente no comprendíamos, y la destrucción y lo que les estaba sucediendo a estas personas. Con todas las noticias que tenemos, de pronto una película nos cuenta la historia. Uno aprende de películas como esa. Te recuerdan que tengas cuidado de que eso no vuelva a pasar. Por supuesto, siempre volverá a suceder. One time he tried to discuss leaving. I talked to him about it, but we never really discussed it. He stayed because I wanted him to stay.
Siempre que hay una película sobre dos hombres de dos mundos diferentes, de alguna manera se descubren y se ayudan mutuamente. Y a pesar de viento y marea, deben encontrar una forma de ayudarse y permanecer juntos. Eso conmueve a los tíos. Ya sabes, los tíos ven esas películas y dicen, es la mejor. Se vuelve a las viejas películas proletarias de la Warner. Estas tratan sobre la crisis de conciencia de la estrella principal y son mi tipo de película. Esa es la clase de películas que me gusta hacer. Boss, the president's been shot in Dallas 5 minutes ago. Oh, no. Estoy orgulloso de JFK porque está inmersa en la tradición de las películas sobre la gente más humilde. Así es como creció la Warner. La historia trata sobre la gente humilde, pero la película tiene todos los componentes de un éxito de taquilla, incluido un gran presupuesto, una duración épica, un estilo visionario, un desfile de rostros famosos y, lo más importante, un tema muy controvertido que garantiza que la gente hable de él. Apareció en cada página de editorial del mundo. Es decir, se escribieron los pros y los contras. Sobre todo la criticaron los medios de comunicación. Pero a la gente de la calle definitivamente le gustó el film. Todavía hoy en día recibo cartas. Es probablemente una de las películas sobre la que más se ha hablado. JFK es uno de los hitos del cine, no solo en términos de su política o de una visión de la historia, sino en términos de puro cine. La manera en la que Oliver realizó la película y su estilo realmente marcaron una huella increíble para el resto de la generación de realizadores que la vieron. We're talking about our government here. No, we're talking about a crime, Bill, pure and simple. Y'all gotta start thinking on a different level, like the CIA does. Now, we're through the looking glass here, people. White is black, and black is white. It redefined Redefinió, en mi opinión, la forma de contar una historia. El diseño y el estilo de esa película son imponentes. Lo comprendes totalmente, pero no se cuenta en la forma clásica de planteamiento, nudo y desenlace. Es en blanco y negro, es en color, es en 8, en 16 milímetros, en 35 milímetros, en cinemascope. Está por todos los sitios y tú estás dentro y fuera del tiempo. Te adelantas en el tiempo, vas para atrás. Es absolutamente genial. Y aún así, todo funciona. Esa es la razón de que sea tan brillante. Es la responsabilidad del realizador sostener un espejo ante el público y decir, esto no va a resultar bonito, pero explica por qué las cosas son como son. ¿Queréis saber cómo llegamos hasta aquí? Así es como llegamos. Ya se trate de historia o terror, las mejores películas tienen una forma de mover las cosas. La gente se mete en las salas de cine oscuras en busca de una experiencia. Queremos reír, queremos llorar, evadirnos o aprender algo. Y a veces lo que realmente queremos es pasar 2 horas con el corazón palpitando, los nudillos blancos y un grito de puro terror alojado en el fondo de la garganta. Eso sí que es pasarlo bien. Muchos de los grandes éxitos de taquilla de hoy asustan por sus grandes presupuestos, pero eso no fue siempre el caso. El género de terror alcanzó cotas dramáticas en los años 30, pero en los 50 muchas películas de terror ofrecían sobresaltos más baratos para las parejas en los cines al aire libre. Estos filmes no podían permitirse siempre actores muy cotizados, así que los efectos especiales se convirtieron en las estrellas, y cuanto más espectaculares, mejor. La humanidad en peligro es un clásico. Cuando veías el tamaño de las hormigas comparadas con un ser humano, era simplemente maravilloso. Creo que era ese sonido extraño que las hormigas hacían. Poseían una especie de sonido raro, un ruido nuclear que emitían cuando se juntaban. Supongo que las hormigas hablan de esa manera, aunque no las podamos oír. Creo que es la mejor de las películas de bichos que se hicieron en los 50. Nos prevenía sobre lo que estábamos haciendo con la ecología del planeta. Contenía todas las maravillosas paranoias de los 50 envueltas en el mismo producto. Era simplemente genial. Los films de acción y terror eran como películas de serie B. No eran, la verdad, la clase de productos de calidad y con grandes finales. Así era un film de terror.
La industria tenía sus planes para cambiar eso. El siguiente experimento de Warner Brothers llegó en la forma de una nueva y gran tecnología cinematográfica y unas gafas pequeñas de plástico. Se llamaba 3D. Los crímenes del Museo de Cera fue la segunda película más rentable cuando se estrenó en 1953, pero la locura del 3D no iba a durar. 2 décadas más tarde fue otro filme de la Warner el que cambiaría para siempre la cara de las películas de miedo. El Exorcista, Dios mío, esa sí que me asustó. No pude dormir en una semana. Realmente creo que se adentraron en un reino que es real. Creo que se adentraron en él de una manera que era simplemente muy fuerte. I'm Damien Cowles. And I'm the devil. Where's Reagan? In here with us. Mi familia era muy conservadora en mi infancia, pero de alguna manera conseguí permiso para ir a un cine al aire libre a ver con unos amigos El Exorcista. Probablemente porque no sabían cómo iba a ser y me dejó alucinada. De verdad pensé que era genial. Con grupos de religiosos manifestándose y con el evangelista Billy Graham acusándola de satánica, la película provocó reacciones extremas en casi todo el mundo que la vio. Se decía que los espectadores se desmayaban, vomitaban e incluso se lanzaban histéricamente contra la pantalla de cine. Esto no fue solo un paseo divertido a través de una casa encantada. Las películas de terror se habían vuelto de repente serias. El Exorcista demostró que una película de terror podía salirse de su condición de serie B y meterse en el territorio de éxitos de taquilla cuando se convirtió en una de las películas más rentables para la Warner de todos los tiempos. Es una película muy emocionante y excitante y tiene esos grandes momentos, esos grandes compases que son como si te atraparan y te llevaran a dar una vuelta salvaje. Hoy día esas vueltas se han vuelto aún más salvajes. Encontrar nuevas maneras de sobrecoger al público ha llegado a ser una nueva forma de arte en sí misma. Fue genial tomar parte en Twister. Sabía que iba a ser un film importante. Es la segunda película más rentable de todos los tiempos de Warner Bros. Si se empeñase podría hablarle de las cifras. Pero este es uno de esos temas que a todos nos fascinan. No queremos ver nuestras casas arrastradas por el viento, pero nos encanta ver un granero allí en el que no hay nadie golpeado por el tornado. Ese es el goce de las películas de miedo. Prueban indirectamente los límites de nuestro coraje, nuestra resistencia y nuestra agudeza. Pero no parece haber límites a la magia del cine en sí. Hay ciertas clases de películas que solo Hollywood puede hacer. Se trata del cine como espectáculo, y cada película es un mundo en sí misma. Can somebody tell me what kind of a world we live in where a man dressed up as a bat gets all of my press? Warner Brothers ha tenido desde hace mucho la reputación de hacer ver la cruda realidad en sus filmes, pero además han satisfecho nuestras fantasías a través de tradicionales éxitos de taquilla. Las películas de grandes presupuestos con gran utilización de efectos especiales nos han llevado a un mundo casi más allá de nuestra imaginación. This is a bad one. The worst yet. I need the old Blade Runner. I need your magic. Blade Runner no fue un éxito de taquilla cuando se estrenó en 1982. Era demasiado diferente, demasiado oscura, demasiado adelantada para su tiempo. Pero su etiqueta de 28 millones de dólares, casi 4.000 millones de pesetas, se puede ver por toda la pantalla. Su estilo innovador hizo que se convirtiese en un acontecimiento de culto de éxito que continúa tocando la imaginación de generación tras generación. Una película de gran presupuesto, como Blade Runner en la ciencia ficción del futuro. Es decir, realmente no veías eso. Quiero decir, La Guerra de las Galaxias, los films de Lucas funcionaban, pero esta era oscura y rara, aunque muy interesante. Blade Runner se convirtió en un clásico de culto por las imágenes. Creo que lo que hizo Ridley fue darnos un mundo que sabíamos que podíamos tener, pero nadie nunca intentó profundizar tanto. Te sobrecoge cuando ves las imágenes y sientes la experiencia de emprender este viaje al año 2019 en Los Ángeles. Es aún una película monumental e inspiró en gran medida el género que vemos hoy en día. Eso es lo que la hace una película pionera.
Las invenciones de estos ambientes que desbordan la realidad han exigido héroes tipo Hollywood capaces de habitar en ellos. Hemos entrado oficialmente en la era del superhéroe. Pero hemos creado personajes de proporciones míticas y bastante a menudo se sitúa a los personajes en una situación donde tienen que superar obstáculos insalvables. Resulta muy obvio que es el bien contra el mal. De vez en cuando se salva a alguien entre medias, pero los ejércitos están igualados. Tendrán que creer que estos tipos harán lo que vayan a hacer, porque si aceptan lo que sucede y aceptan a los personajes, se van a quedar con ellos durante el resto de la película. En Superman uno cree que un hombre puede volar. Bueno, Superman es todo lo que cualquier joven aspira a ser. La verdad, nos vestimos como el personaje en tercero o cuarto grado como modelo a imitar. Y eso, que es muy difícil estar a la altura. Pero en su momento, así de fuerte fue su influencia. Lo que hizo que la película fuese tan espectacular fue las relaciones humanas. A pesar de que él lo tenía todo en el mundo, lo único que quería es ser amado, quería ser humano. Desgraciadamente, el destino le había concedido una suerte diferente. En cuanto Superman abrió las compuertas, nos dimos cuenta enseguida de que teníamos un mar de riquezas, porque todos estos personajes que habían estado bien ocultos en las páginas de los cómics se habían transferido a la conciencia de la gente. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Tras el éxito de otros héroes de cómics llevados a la pantalla, Batman parecía algo seguro. Pero no hay éxitos de taquilla asegurados en Hollywood. Fue un gran riesgo empezar a trabajar con Tim Burton en el momento en que lo hicieron. Fue un gran riesgo utilizar a Michael Keaton como Batman. Nadie se lo podía creer. Todo salió genial para ambos y terminó siendo más que una próspera franquicia. Fue su mayor franquicia. Batman fue una película decisiva que nadie pensaba que se podía hacer. Una vez tienes a un realizador lo suficientemente valiente como para llevarlo a la pantalla, podemos volver al extraordinario mundo de escapismo con el que nos vinculamos como personas jóvenes. Cuando era niño, me gustaban las películas por, no sé, la acción y los efectos especiales. Cosas que no suceden en la vida normal. Eran las técnicas, las ilusiones y la ciencia de la realización de películas lo que me entusiasmó del cine desde el principio. No importa lo especiales que sean los efectos o lo intrincado del argumento o lo grandes que sean las estrellas, el éxito en taquilla continúa siendo escurridizo. Ninguno de nosotros podría decir nunca lo que tendrá o dejará de tener una película con éxito, o lo que hace falta para que funcione. Es en cierto sentido verlo y que ahí esté. Si puedes llegar al sentimiento, a la gente, y darle algo muy emocionante que no haya visto antes, entonces probablemente tendrás un éxito de taquilla. Hay películas de odios y amores entre la gente, pero todo eso es individual. Lo que hace que sean un éxito no hay manera de predecirlo. Es muy gracioso que la gente se siente y te diga, esto es un éxito garantizado, y no lo es. Estamos compitiendo con lagartos gigantes, con asteroides. Estamos compitiendo con tantas cosas que hay por ahí. Debemos llegar a sus mentes y no perderlos. Y todo esto empezó con unas pocas personas que dijeron, oye, hay una pantalla y si ponemos esas imágenes ahí, la gente acudirá. Así pues, debemos aplaudir a todos aquellos que lucharon en los comienzos, cuando todo el mundo decía que aquello no tenía sentido. Todas las contribuciones que han merecido la pena para el desarrollo del cine han sido realizadas a partir de la protesta del Stampeders, cuya expresión favorita ha sido «eso no se puede hacer». Debemos apoyar las películas que proporcionen algo más que 1 o 2 horas ociosas de entretenimiento. Jack Warner.
Durante 75 años en la Warner Brothers se han tomado las palabras de Jack a pecho. El estudio nos ha proporcionado mucho más que entretenimiento ocioso. Nos ha dado 75 años de valiosos momentos de cine. Ha hecho un hombre volar. Ha conseguido que una chica de 14 años dé tanto miedo como cualquier monstruo inventado. Ha hecho héroes de gángsters y asesinos de hormigas. Ha conseguido lo imposible. Películas que se recuerdan durante generaciones porque realizaron algo que nunca se había hecho antes. Los éxitos de taquilla. Durante 75 años la Warner ha dicho, podemos hacerlo. Y seamos realistas, además nos ha proporcionado una gran cantidad de entretenimiento.